Seguimos navegando por este caluroso verano con 2001 historias relacionadas con temas marinos. Y hoy seguimos la estela de los dos grandes hombres que nos acompañaron en el anterior capítulo y que dedicaron su vida a este líquido elemento que tantos momentos gloriosos han dado a la historia de España, Roger de Lauria y Jorge Juan, para conocer ahora, en este capítulo, a otros dos hombres que aportaron su gran experiencia en el mar para provecho de la desconocidísima Marina castellana de la Edad Media. Y es que, aunque pudiera parecer lo contrario, Castilla, durante siglos medievales, contó con una flota de barcos que hicieron estragos en los océanos europeos frente a tropas en principio más poderosas o duchas en el arte de la guerra marina. Y es ahí donde aparecen dos nombres que raramente se mencionan de forma popular y que encabezaron como almirantes el brazo militar desplegado por el reino castellano sobre los mares que rodean a la península ibérica para avanzar con la reconquista frente a los almohades en un inicio y que posteriormente pasaron a formar una flota que anticipará a la temida Armada Española formada siglos después y que tuvo en los tercios su mayor exponente durante el siglo XVI y posteriormente con brillantes actuaciones durante todo el siglo XVIII. Ramón de Bonifaz y Ambrosio Bocanegra fueron dos hombres al servicio de la corona castellana, uno nacido en Burgos y el otro en Génova, actual Italia, que compartieron el distinguido cargo de almirantes de la flota de barcos creada en tiempos de Fernando III el Santo en el siglo XIII. Ramón de Bonifaz fue el primer almirante de la historia castellana y casi un siglo después Ambrosio Bocanegra heredó ese cargo con brillantes actuaciones que vamos a conocer hoy. Zarpemos con ellos y conozcamos más sobre sus vidas y obras desconocidas, como le pasó al gran Roger de Lauria, equivalente en el cargo de almirante y con brillantes actuaciones también para la corona de Aragón, como ya vimos. No te preocupes si te mareas, que en este capítulo navegaremos con cautela entre tantas bélicas historias que nos harán sentir la brisa marina en nuestro rostro para refrescarnos algo en estos días. Vamos allá. La historia marina de España es una de las grandes desconocidas por el gran público, más allá de las nociones de los imponentes barcos que surcaron el océano Atlántico en busca de América hace algo más de 500 años, o la vuelta al mundo de Núñez de Balboa, que le hicieron ser el primer hombre en recorrer el Pacífico. La batalla de Lepanto y otras similares de la época, con Álvaro de Bazán al frente de ellas, nos han dibujado un esbozo de la grandeza de España en este medio acuático, pero esto no fue por casualidad o surgió de la nada. Y es que la primitiva España, con las coronas de Castilla y Aragón, cada una por su lado, lideraron durante varios siglos de la Edad Media las contiendas navales y pusieron los cimientos de lo que posteriormente fueron las navegaciones en nombre de España. Y es ahí donde viajamos hoy, en primer lugar a los últimos años del siglo XII, concretamente alrededor de 1196, cuando se cree que nace en Burgos Ramón de Bonifaz, en el seno de una familia burguesa con intereses comerciales y marítimos, lo que influyó al joven Ramón en su futura carrera naval posteriormente. Se desconocen gran cantidad de datos de su vida temprana y los historiadores discuten sus orígenes, ya que algunos atribuyen el origen de su familia a Génova, en la actual Italia, e incluso Marsella, hoy ciudad francesa de la Costa Azul. El caso es que el joven Ramón de Bonifaz vivió su juventud en Burgos, cuando, gracias a su experiencia naval, el rey Fernando III pone los ojos en él para que lidere a su recién creada flota en los puertos del Cantábrico. Por ello, le nombró primer almirante de la Marina de Castilla en 1246 o 47. Fernando III, rey de Castilla y León, heredó un gran número de contingentes terrestres para continuar el impulso que sus ancestros habían puesto para continuar la reconquista frente a los almohades, arrinconados más allá de Despeñaperros, en la actual Andalucía. En su mente estaba avanzar hasta la emblemática ciudad de Sevilla y todo el valle del Guadalquivir, y para ello inicialmente la estrategia que tenía prevista era la de mandar fuerzas terrestres a Sevilla con el fin de provocar un prolongado asedio y bloqueo.
La ciudad bajo dominio musulmán desde el año 711 y una de las ciudades más grandes y ricas de la península, estaba bien fortificada y defendida por el río Guadalquivir y presentaba un desafío significativo. Fue entonces cuando se pensó en acceder a ella precisamente a través de su río Guadalquivir, que era y es navegable hasta el corazón de la ciudad hispalense. El plan del rey castellano-leonés implicaba primero asegurar las líneas de suministro y apoyo logístico desde bases cercanas en la actual provincia de Cádiz, que recientemente había sido conquistada para la causa cristiana, y mantener así posteriormente la presión sobre la ciudad de Sevilla mientras se impedía cualquier ayuda externa. Pero para acceder a la ciudad, las fuerzas cristianas debían primeramente destruir una poderosa barrera en forma de puente de barcos unidos entre sí con fuertes cadenas que atravesaban el río desde la Torre del Oro hasta la otra orilla, en el barrio de Triana, donde se levantaba una torre gemela a la del Oro. Por ello se pensó en construir unas poderosas naves reforzadas llamadas taridas con las que lograr romper este imponente puente. Estas se construirían en los astilleros de los puertos del norte de España, en la actual Comunidad de Cantabria. Una vez terminadas, recorrieron la cornisa cantábrica para aglutinar más naves procedentes de Vizcaya, Asturias, y una vez en las costas gallegas, se unieron aún más barcos construidos en los astilleros de la Tierra de Santiago, y posteriormente virar con rumbo sur por el Atlántico hasta la desembocadura del río Guadalquivir en la bahía de Cádiz, y desde ahí remontar dicho río hasta la ciudad de Sevilla. Pero volviendo a Bonifaz, a Ramón de Bonifaz, este recibió en 1247, además del cargo de almirante de Castilla, unas cartas reales firmadas por el propio rey santo Fernando III, destinadas a los consejeros del norte, con el fin de que diera comienzo la construcción de estas nuevas naves, principalmente en los puertos de Santander, Laredo, Comillas y Santoña, entre otros. Llegó a acumular entre las naves cántabras y gallegas un total de 13 naves y 5 galeras con las que Ramón de Bonifaz se presentó en la desembocadura del Guadalquivir en agosto de ese mismo año 1247. En una operación audaz y muy arriesgada, la flota de Bonifaz navegó río arriba hasta el puente de barcas ubicado, como te decía, en el corazón del Guadalquivir a la altura de Sevilla. Utilizando sus taridas reforzadas, logró destruir las defensas del puente, rompiendo así el bloqueo y permitiendo que las tropas de Fernando III pudieran avanzar. La destrucción de este puente de barcas fue un golpe devastador para las defensas musulmanas de Sevilla y permitió que las tropas terrestres de Fernando III pudieran avanzar y cercar la ciudad cortando sus suministros. Tras esto, Sevilla fue sometida a un prolongado asedio y la falta de suministros y el aislamiento debilitó la resistencia musulmana de tal forma que el 23 de noviembre de 1248 Sevilla se rindió ante las fuerzas de Fernando III. La entrada triunfal del rey y sus tropas en la ciudad marcó un momento culminante en la reconquista. En reconocimiento a esta hazaña, el rey Fernando III concedió a las villas cántabras donde se construyeron las naves que participaron en esta batalla naval el reconocimiento en forma de escudos de las villas, donde se puede ver una representación de este hecho. En algunas iglesias que visité hace años en Laredo, por ejemplo, se conservan las cadenas originales que unían la Torre del Oro con Triana y puedes verlas si accedes a sus iglesias, donde encontrarás más recuerdos de este momento importantísimo de la historia de España. Fernando III entendió entonces que para mantener el control sobre los territorios recién conquistados y proteger las rutas comerciales castellanas, era esencial tener una flota poderosa y bien mantenida. Por ello, ordenó la construcción de las atarazanas reales de Sevilla y puso al frente a Ramón de Bonifaz, que tras su éxito en la toma de Sevilla y debido a su experiencia y conocimientos en navegación y construcción naval, lo convertían en la elección ideal para esta tarea. Las atarazanas de Sevilla, ya desaparecidas, aunque se pueden visitar, los cimientos o los restos arqueológicos que quedan muy cerquita del centro de esta bella ciudad española,
Pues como te decía, las atarazanas eran imponentes estructuras de piedra diseñadas para albergar múltiples galeras y otros tipos de barcos. Incluían almacenes, talleres y áreas para la fabricación de aparejos y otros equipos necesarios para la navegación. Estas instalaciones podían albergar simultáneamente varias naves en construcción o reparación a la vez, lo que aceleró significativamente el proceso de expansión de la flota castellana. Unos años después, viéndose mayor y agotado para tal encomienda, Ramón de Bonifaz, que a lo largo de su vida se casó en 4 ocasiones y fue padre de numerosa descendencia, solicitó su retiro a Burgos, donde fundó el monasterio de San Francisco. Allí fue enterrado, después de su fallecimiento en 1256, en una tumba con la siguiente inscripción: aquí yace el muy noble y esforzado caballero don Ramón Bonifaz, primer almirante de Castilla, que fue en ganar a Sevilla y falleció año de 1256. Este monasterio de San Francisco desapareció a manos francesas durante la ocupación a España a comienzos del siglo XIX, como tantos otros lugares que fueron vergonzosamente profanados por las fuerzas galas. Increíble que haya aún quien piense que debimos ser conquistados por Francia, pero esa es otra historia de la que hoy no toca hablar. Ramón de Bonifaz merece, a mi modo de ver, todo nuestro reconocimiento y recuerdo, y desde 2001 historias he querido rescatar su extraordinaria vida. Paso ahora a hablarte de otro personaje igualmente con cargo de almirante de Castilla, pero 100 años después de la historia anterior, y que tuvo un papel destacado en la llamada Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y de la que te hablé ya en el capítulo dedicado a Juana de Arco y las mujeres guerreras en la historia. Capítulo, por otra parte, muy popular y que te recomiendo escuchar si no lo has hecho ya. Te presento, por tanto, a Ambrosio Boccanegra, genovés, nacido en algún año desconocido de comienzos del siglo XIV, en el seno de una familia de comerciantes y navegantes, al igual que la familia de nuestro anterior protagonista, Ramón de Bonifaz. El padre de Ambrosio, Edigio Boccanegra, había sido también almirante de Castilla durante el reinado de Alfonso XI de Castilla y León y había luchado para su causa en la batalla del río Salado, en la que las tropas castellano-leonesas y portuguesas se enfrentaron conjuntamente y de forma exitosa contra tropas musulmanas el 30 de octubre de 1340. La primera referencia oficial que se tiene de Ambrosio es de 1359, cuando participó junto a su padre Edigio en favor del rey de Castilla, Pedro I, contra la corona de Aragón. Fue entonces cuando adquirió una rápida reputación por su habilidad y valentía en combate. Poco después, y durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, ambos genoveses se posicionaron a favor de este último, Enrique, participando en la batalla de Nájera, y en septiembre de ese mismo año, 1359, el padre de Ambrosio fue ejecutado por orden de Pedro I y su hijo se tuvo que refugiar en Francia. Tras la muerte del rey Pedro, 10 años después, en 1369, finalmente accede al trono Enrique II de Castilla, quien reconoció el talento de Boccanegra y le devolvió el patrimonio confiscado por el monarca anterior, nombrándole así almirante de la Marina de Castilla. Este mismo año, donde Ambrosio fue causante de la modernización de la flota castellana. Implementó mejoras en la construcción de barcos y en las tácticas de combate naval. Además, introdujo técnicas avanzadas de navegación y combate que había aprendido de su experiencia en Génova y su interacción con otras potencias marítimas de la época. Es en ese momento cuando Castilla entra a apoyar la causa francesa frente a Inglaterra en la anteriormente mencionada Guerra de los 100 años, encomendando a Ambrosio Boccanegra el mando de la expedición militar formada por una flota de 12 naves y 40 naos, junto con los mejores marinos castellanos de la época. Juntos zarparon todos hacia la localidad gala de La Rochelle. Por parte inglesa, el rey Eduardo III había mandado una fuerza de auxilio a La Rochelle de 36 naves, bajo el mando de John Hastings, conde de Pembroke, de tal forma que entre el 23 y 24 de junio de 1372 tuvo lugar la confrontación entre ambas fuerzas en las costas francesas.
Utilizando su conocimiento estratégico, Bocanegra logró aprovechar la maniobrabilidad de sus galeras para superar a los barcos ingleses, mayores en tamaño y número. La victoria castellano-francesa en La Rochelle fue decisiva y se destaca en las crónicas históricas de la época la valentía e ingenio presentados por Bocanegra en combate, consolidándose su reputación como uno de los grandes almirantes de su tiempo. La flota inglesa, por su parte, sufrió grandes pérdidas y Hastings fue capturado, regresando en ese momento al puerto de Santander y capturando en el camino 4 naves más. Esta victoria aseguró la supremacía marítima de Castilla y Francia en el Atlántico durante los años siguientes, mientras que Inglaterra vio debilitado significativamente su poder naval. Además, esta victoria en La Rochelle permitió a Castilla controlar rutas comerciales importantísimas y proteger sus intereses marítimos. Esto fomentó el comercio y la prosperidad económica en las regiones costeras del norte de Castilla, además que contar con Bocanegra al frente de la Marina castellana jugó un papel decisivo en la expansión de la influencia castellana en el Mediterráneo y en el Atlántico, contribuyendo a la seguridad y crecimiento del comercio marítimo junto con la Corona de Aragón. Bajo su liderazgo, además, se fortalecieron y desarrollaron infraestructuras navales en puertos estratégicos, asegurando que la flota castellana estuviera siempre en óptimas condiciones para el combate y el comercio. Posteriormente, Castilla emprendería la guerra contra el Reino de Portugal, ya que el 10 de julio de 1372, es decir, apenas 15 días después de la derrota en La Rochelle, nuestro país vecino firmó un tratado con Inglaterra para unir sus fuerzas contra Castilla. No tardó el rey castellano Enrique II en reaccionar y tras nombrar a Bocanegra el 5 de noviembre de ese mismo año señor de la villa de Linares, que se unía así a su extenso patrimonio territorial en Palma del Río, decide invadir Portugal y fija su centro de mando en Zamora en diciembre de ese mismo 1372, para enviar así a nuestro protagonista a comienzos del año siguiente por mar hasta Lisboa. Una vez destruida bajo el mando de Ambrosio Bocanegra la armada lusa, el rey Fernando I de Portugal reclama la paz al rey castellano el 19 de marzo de 1373. Este sería el último servicio de Ambrosio Bocanegra a Castilla, ya que falleció a finales de ese año en sus territorios cordobeses de Palma del Río. Mencionar que se casó en una ocasión y fue padre de 4 hijas emparentadas posteriormente con la nobleza castellana más importante. El liderazgo y tesón mostrados por Bocanegra en la batalla de La Rochelle se estudia aún a día de hoy como un ejemplo de la importancia de la estrategia y la tecnología en la guerra naval hasta el mismo día de hoy. Una pena que no se le recuerde más por el gran público, ya que debería contar con más reconocimiento generalizado. O al menos eso opino yo. 2001 historias no quiere olvidarse de él y de ahí que hoy le hayamos traído de nuevo a la actualidad de nuestro siglo XXI. Hasta aquí el capítulo de hoy, que nos ha trasladado hasta la Edad Media castellana en busca de nombres de 2 valientes, inteligentes e intrépidos guerreros fieles a su rey y que confío te hayan sorprendido, a la vez que gustado sus épicas hazañas. Hasta el próximo capítulo, te mando mis saludos.